Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros desde la sección de Derecho Mercantil, desde el Colegio de Abogados. Hoy tenemos un tema práctico que va a ser un ejercicio práctico de reestructuración operativa. Tenemos con nosotros como un ponente de lujo Juan Carlos Robles Díaz. Sabéis todos que es economista, licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, también eh, abogado, está colegiado en nuestro colegio, es auditor de cuentas, ha sido decano del Colegio de Economistas y tiene una muy amplia trayectoria profesional en estos quehaceres prácticos, con lo cual entiendo que, y la sección así lo ha entendido, que para todos nosotros nos va a venir muy bien este caso práctico. Yo quiero en primer lugar agradecerle que nos acompañe, que esté con nosotros. Ya se nos ha ofrecido para colaborar con la sección y le damos las gracias. Y también a todos vosotros, gracias por estar aquí, aun cuando sea a las 4:30 de la tarde, una hora un poco intempestiva para estos temas económicos y jurídicos. Muchas gracias. Paso a nuestro compañero Carlos Robles. Pues muchas gracias, gracias Javier, gracias al colegio, que es mi colegio, que es mi casa, por invitarme a una sesión formativa que de la materia que además es la que me gusta, la reestructuración, en general la economía, el análisis de las empresas, pues es parte, no solo me gusta, sino que aparte es una parte que es absolutamente necesaria y esencial en estos momentos, sobre todo con la nueva ley concursal, en la que ya nos acomete dentro de una reestructuración como no solamente como... Pues lo que vamos a hacer es, primero, ¿qué es la reestructuración? A ver si desde que hay ley concursal, pues siempre se ha intentado llegar a un acuerdo conveniado, consensuado, con un plan, un acuerdo con los acreedores para que la empresa siga a flote y se hacía pues refinanciando, se hacía intentando que votaran a favor de una serie de quitas y esperas y luego se han estado haciendo en el marco preconcursal de la anterior ley, lo que teníamos eran unos acuerdos de refinanciación, que era básicamente pues el artículo 71 y la disposición adicional cuarta, que era cómo voy a refinanciar lo que debo para intentar no llegar a concurso de acreedores. Y entonces este preconcurso, que era intentar buscar una solución preconcursal para que la empresa no acabase en concurso. ¿Por qué? Pues porque las empresas en concurso normalmente cuando entran en concurso ya no salen o no salen vivas. La estadística en España de éxito del concurso es o de fracaso, es que el 96% de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación. 96%. Lo que demuestra que el proyecto o el marco de gestión judicial de la insolvencia empresarial en España ha sido un fracaso. Lo ha sido también en toda Europa, mucho menos que en España, pero en España en general no ha funcionado bien. Eso hizo que Europa pues dictara una directiva buscando una solución. Oye, el modelo de gestión de meter una empresa en un juzgado no funciona. Vamos a buscar que se haga una reestructuración, es decir, anticipar un poco para que las soluciones se adopten en el seno de la empresa, con profesionales de la empresa, con conocimiento de empresa, para intentar que la empresa se arregle, se reestructure y se modifique para que ya vuelva a ser, tenga otros números con los que podamos llegar a un acuerdo con los acreedores, porque con otros números, si mi empresa pierde dinero, por más que yo refinancie una empresa que pierde dinero, mañana va a seguir perdiendo dinero. Y por más acuerdo que llegue, la empresa va a cerrar. Entonces, la refinanciación como tal no funciona. Hagamos una cosa que se llama reestructuración. ¿Y qué es? Bueno, el artículo 614 de la ley nos lo dice, que es un plan de reestructuración que recoge muy bien lo que pretendía la directiva, aunque, aunque solo lo recojo aquí. Luego la ley se olvida de la parte económica y se dedica a desarrollar muy bien y muy mucho cuál es la parte jurídica de cómo se elabora procesalmente toda esta variación, todas estas cosas que hay que hacer. Pero en cuanto a la definición de lo que es un plan de reestructuración, sí que recoge bien el espíritu de la directiva. Se considerarán planes de reestructuración los que tengan por objeto modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario o una combinación de todos estos elementos. Es decir, todo. Me cambie usted
todo lo que usted quiera. La reestructuración no es reestructurar mi deuda, es reestructurar mi empresa. Si una empresa que no vale, no puede hacer nada más que liquidarla. ¿Por qué hizo eso la directiva? Pues porque Europa entendía que una empresa dentro de un juzgado no se entiende, ni el lenguaje es el mismo, ni los tiempos son los mismos, ni los mecanismos son los mismos, ni los conocimientos son los mismos, ni la ciencia es la misma. Pues vamos a intentar arreglar la que se pueda arreglar y aquella que no sea reestructurable, dice, metámosla por la vía rápida de liquidación, liquidémosla lo antes posible. Si se puede hacer un prepack, que lo hemos insertado también, mejor que mejor, porque todavía tendrá algo de valor. Una empresa en España son 4 años y medio el tiempo medio de un concurso. Aunque una empresa pudiese prosperar cuando entra en concurso, entrase en situación en la que todavía era viable, a los 4 años y medio, seguro que no lo es. Ha perdido su posición en el mercado, ha perdido sus clientes, los proveedores ya no están. O sea, evidentemente, digo, oye, vamos a reestructurar la que se pueda cambiar y la que no, a liquidación. Si podemos además venderle la UPA en un prepack, pues mejor que mejor. Y si no, pues liquídese. Pero lo que hay que hacer es reestructurarla, porque no funciona si no funciona el sistema de refinanciar solamente la deuda. De hecho, cuando hablamos del contenido del plan de reestructuración, el artículo 633, pues habla de que hay que hacer una descripción económica, describir las causas y entender el porqué, cuáles son las medidas de reestructuración operativa propuestas, la duración, el porqué, las medidas de los flujos de caja que se van a generar. En el punto 10, cuáles son las condiciones necesarias o las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de la viabilidad. Te habla de la viabilidad de la empresa, es decir, el marco conceptual que está, y el articulado de la ley en cuanto a lo que es una reestructuración nos dice bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que modificar la empresa. El punto 1 también en el 78, que es para la homologación. De hecho, aparte para la homologación, incluso si queremos homologar el plan en alguno de los supuestos, hay que hacer una valoración de la empresa como empresa en funcionamiento. Las empresas no valen por los edificios que tengan, no valen por la marca, valen por lo que son capaces de generar. Una empresa genera beneficios, que genera productos, genera tesorería y liquidez, y en función de eso es por lo que vale una empresa. Bueno, pues hay que hacer una valoración de la empresa, porque ya empieza a pensar en la empresa. Entonces, vemos que la parte económica se recoge en general en distintos artículos en cuanto a que hay que detectar cuáles son las ineficiencias, cuál es el problema de la empresa, diseñar cuáles son las medidas correctoras que hay que aplicarle a la empresa, ver que proyectar esas medidas de viabilidad, porque hay que explicar la viabilidad para la perspectiva de por qué creemos que va a ser viable o si va a ser viable, cuál va a ser la nueva capacidad financiera y cuál va a ser el valor de la empresa en funcionamiento. Es decir, de alguna forma nos está diciendo, en puntos sueltos, cómo hacer una reestructuración de la empresa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es esto? Pues al fin y al cabo este es el guión de una reestructuración operativa de la empresa, que voy a explicar 4 conceptos para meternos en un ejercicio práctico que va a tener muchos números, lo anticipo, va a tener fórmulas matemáticas financieras y fórmulas del demonio, pero que no os preocupéis porque al final esto todo lo hace la Excel, lo hacen las herramientas. Yo voy a dejar también una Excel con todos los cálculos automatizados para que el que quiera hacer ejercicio y practicar pueda hacer una reestructuración con la empresa en la que todos los cálculos ya están hechos, porque Dios creó al hombre para que el hombre creara la Excel y gracias a eso pues tenemos este otro, es un semidios, para los economistas es un semidios. Y entonces los cálculos no os preocupéis porque nos lo va a hacer alguien, que es una maquinita, que es una Excel. Pero la idea es que comprendáis lo que va detrás y el por qué se hacen las cosas, porque si no lo entendéis, por mucho que calculéis, no vais a saber entender los resultados. Entonces, una reestructuración operativa, ¿qué es? Pues cojo una empresa, el experto en reestructuración, el que quiera tener éxito para una negociación y que le aprueben los acreedores un plan de reestructuración, lo primero que tiene que saber es yo qué tengo para negociar. Ahora tengo una empresa que es un chumbo y esta empresa no va a ninguna parte. Por más que yo intente negociar con mis acreedores, que oye, hazme una quita, una espera, refinanciame esto, agrupamos estos préstamos, vamos a hacer distintos tipos de clases de crédito. Si la empresa es deficitaria, da igual lo que hagamos, porque no va a funcionar. Y por eso no funcionaron los acuerdos de refinanciación. Cada año se han aprobado 125, 130, 90. Los acuerdos de refinanciación han sido también un fracaso, porque el marco de renegociar lo que ya debo cuando la empresa está hecha unos zorros, pues si no lo arreglo, no iba a funcionar. Resultado, que tampoco funcionaron. Entonces, un plan de reestructuración es llegar a la empresa, remangarse y decir,
soy lobo, arreglo el problema, como en Pulp Fiction. Voy a llegar allí y arreglar la empresa. Y para poder corregir los errores tengo que entender lo que le pasa. Tengo que hacer un correcto diagnóstico. Esta empresa está vendiendo minidisc, pues si vende minidisc, vamos a cerrar ya porque esta empresa está vendiendo una cosa que ya no se vende. Si hay un problema estructural de gastos que se puede corregir, sí, vende una cosa que está ya obsoleta, vende, ha perdido su posición en el mercado porque vende más caro, porque fabrica demasiado caro, porque sus máquinas son viejas. O sea, ahí se pueden corregir cosas para que vuelva a ser eficiente. Si se puede arreglar las cosas, arreglémoslas. Por lo tanto, diagnóstico y diseño de medidas correctoras para decir, oye, pues yo voy a hacer estos cambios porque yo creo que con estos cambios la empresa va a ir mejor. Y hacemos que, vamos a hacer la parte numérica, vamos a calcular este diseño del medicamento que yo he hecho, la fórmula magistral que me llega al paciente y oye, pues ya hace falta esto. Bueno, esta medicina no existe, hay que diseñarla, cada medicamento hay que diseñarlo con una fórmula magistral porque cada empresa tiene unos problemas y unas soluciones distintas. Bueno, pues hago ahora vamos a probar si esto ha funcionado. Y hay que hacer una simulación de si este paciente, con este medicamento, con esta composición concreta, cómo va a funcionar. Es lo que se llama ver la viabilidad, comprobar si la empresa ya la hacemos viable, que es el siguiente paso. He detectado, entro a la empresa, la analizo, detecto cuáles son los problemas que tiene, diseño unas medidas correctoras para corregir esos problemas que tiene y ahora digo, ahora vamos a hacer un supuesto de hipótesis, con estas medidas, ¿cómo va a ir la empresa? ¿Va a ser viable? Y analizo la viabilidad. Oye, pues ya sí es viable. Ya va a tener unos beneficios anuales de tanto. Pero ya siendo viable, tenemos que el siguiente paso, que es, pues vamos a calcular cuánto es la capacidad financiera que va a tener la empresa ya reestructurada. Una cosa es los beneficios que dé y otra cosa es la liquidez o la tesorería que sea capaz de generar. En función de esa tesorería, pues yo voy a saber que en 4 o 5 años, lo que vayamos a pensar, a establecer en el plan de reestructuración, voy a generar esta tesorería calculada bajo las hipótesis de trabajo, pues yo sé que esa cantidad es la que yo puedo negociar con los acreedores. Yo no puedo negociar, venga, el primer año 1 millón, el segundo 1,5, el siguiente 400.000, sin saber si voy a ser capaz de generar esa tesorería. Pues con ese cálculo de tesorería por descuento de flujo de caja, vamos a ser capaces y vamos a calcular aquí cuál es la tesorería que me va a crear, cuánto voy a tener en el banco a final de cada año con ese diseño económico, ese diseño financiero y esas medidas proyectadas a partir de un plan de viabilidad previo. Vamos a ver cuánto dinero. Y ahora ya con eso yo podré negociar. ¿Yo cómo voy a negociar con los acreedores algo si no sé cuánto dinero voy a pagar en cuántos momentos temporales si yo no sé si lo voy a generar? Yo sé que ahora seguro que no. Y con la estructura de empresa que tengo ahora, seguro que no voy a generar nada. Pero a lo mejor si soy capaz de generarlo, pues hasta donde me diga mi plan de flujo de caja que soy capaz de pagar, yo podré comprometer una cantidad u otra. Si no se queda, dejamos al abogado ciego a la hora de negociar y cuando llegue con un particular, pues puede creérselo o no. Un banco va a decir, yo no me lo creo. Es que no me creo los números, salvo que tú lo tengas proyectados como Dios manda y haya hecho unas modificaciones, porque tu empresa, tal y como está, no funciona. Entonces, cuando vamos a la empresa, tenemos que estar a conocer la empresa y el negocio. Voy a pasar más o menos rápido por esto, porque es muy conceptual, que lo entendemos todos. Una empresa tiene que ser, está la empresa, está la estructura societaria y el negocio que desarrolla. A veces la empresa es viable, pero el negocio no, porque el negocio es antiguo, lo que decíamos antes, porque vendo minidisc o vendo VHS. A veces la empresa es inviable porque tiene un plan de societario de unos pasivos ya, unos fondos propios negativos, y lo que hay que hacer es una ampliación de capital. A veces la empresa es viable, el negocio inviable. O sea, y así al final las dos cosas son inviables, lo que hacemos es medir para atrás. Esto van todas para atrás, desde para adelante o para abajo. Vale. Entonces, si al final la empresa es una estructura inviable y el negocio también lo es, cerramos y nos vamos a nuestra casa y otra cosa. Y luego está el diagnóstico externo, la empresa hay que intentar a conocerla. Nosotros aquí, todos los que estamos aquí, hemos sido seguramente administradores concursales en alguna empresa. Y como administrador concursal, ¿cuántos de nosotros, si miramos para adentro, cuántos de nosotros sabríamos decir cuál es el balance, cuál es el beneficio del último año, o el EBITDA, o cuántos trabajadores tiene, o cómo se llaman? Que somos administradores. Casi todos van a ser pymes, porque en Málaga lo que tenemos son fundamentalmente pymes.
Que somos administradores concursales, significa que somos los administradores sociales dentro de un concurso, porque tenemos la misma responsabilidad, de hecho, aunque tengo una intervención, digo ya en sustitución, pero preguntarle a cualquier administrador, a esos administradores a los que estamos interviniendo, cuánto los vencimientos que tiene el mes que viene, ¿sabe cuánto vence el mes que viene? Me vence 156.000 del banco tal, y no sé cuánto de fulanito, y sabe cómo se llaman los trabajadores, y sabe cuántos hijos tienen. Porque son administradores. Nosotros al final no administramos empresas, administramos procedimientos. Y el problema, y uno de los problemas seguramente por lo cual el sistema judicial de la gestión de insolvencia de las empresariales en España, es decir, andar con la ley, cabalgar la ley concursal, es que no hemos cabalgado empresas, no hemos administrado empresas en concurso, hemos administrado procedimientos concursales. Al mes tal tengo que presentar el informe del artículo 75, luego presentar tal, los incidentes concursales, pim, pam, pum, solicitud de extracción de ventas, sabemos cómo va la clasificación de los créditos, sabemos gestionar un expediente, un tomo judicial, unos legajos que son el expediente y el procedimiento, pero no administramos la empresa. Ahora ya sí se nos exige que si vamos a intervenir como expertos en reestructuración, administremos al menos la parte económica si queremos que tenga viabilidad. Yo creo que no lo vamos a hacer. La prueba está en que en todos los cursos que vamos yendo y los que estamos, se habla de cómo gestionar procesalmente la reestructuración, pero no cómo se reestructura en ninguna empresa, pero ni en los colegios de abogados, ni los de economistas, ni en ningún sitio, ni en la Conchinchina. Con lo cual esto va a ser pues, con lo mismo que ha venido ocurriendo seguramente con la refinanciación, que no vamos a reestructurar como tampoco refinanciamos y la empresa, esto no funcionará y acabaremos en concurso. Pero si queremos hacerla bien la reestructuración, es decir, coger la empresa, entenderla, interpretarla, hacer un diagnóstico interno, externo, cuáles son los accionistas, cuáles son los planes que tienen, si tienen problemas legales, no tienen problemas legales, si están, cuál es el accionariado, cómo los sistemas de información, cómo trabajan por dentro los mecanismos de facturación. Muchas veces en cosas muy tontas se encuentra dinero y no es dinero en los cajones, bueno, que también en algunas, pero es decir, con los mecanismos muchas veces son ineficiencias que tiene. O sea, una empresa tiene problemas de insolvencia, si va a ser viable, si es inviable porque pierde dinero, habrá que buscarle soluciones de rentabilidad. Pero a veces los propios procesos son muy lentos, son tardíos, a lo mejor tarda en alguna empresa que tardaba desde que vendía y enviaba el producto hasta que le pasaba la factura, pasaba a lo mejor 3 semanas. 3 semanas es un montón de tiempo financieramente hablando, porque oye, esta semana que me quedo sin dinero porque no lo he cobrado y estoy usando una póliza de crédito. Y estoy tomando la póliza de crédito y me está costando intereses financieros que se van a mis gastos y esos gastos hace que sea menos rentable y que dé menos beneficios y es la pescadilla que se muerde la cola. Pues muchas veces, oye, afinando ese plan ese sistema de gestión, las consultorías de calidad, los ISO 9000, han hecho mucho daño. También hay que decirlo, mete una cantidad de procedimientos en la empresa que no puede hacer una cosa hasta que no hagan 44 papeles para poder cumplir con el sistema de gestión de calidad. Pero se pueden afinar procesos para que vaya más rápido y se pueden afinar procesos y se pueden también renegociar con clientes y con proveedores mis plazos de negociados de cobro y de pago y ganando días, al final, en según qué empresa, pues son unos cuantos miles de euros y muchas veces son bastantes miles de euros y es interesante. Entonces, hay muchas cosas que se pueden cambiar que no revisten que necesariamente de una gran transformación, ni hacen necesaria vender una barbaridad de cosas, ni desmantelar media empresa, pero que te puede tener una área de actividad, una rama de actividad. Oye, cierro esta tienda, si yo analizo por coste, por centros de coste, yo tengo 5 tiendas y esta es la que me está perdiendo dinero. Pues cierro esta tienda, esto me está arrastrando, ¿verdad? Pues si yo no tengo la capacidad de analizar por centro de coste y no los números globales, porque la empresa es una, la SL es una o la SA es una y el balance es uno. Bien, pero vamos a hacer una división de balance en función de estos distintos centros de coste, porque de estas 4 tiendas, alguna me tiene que ir mal. No, si estaba muy bien, si está llena de gente, bueno, pues alguna otra debe ir mal. Vamos a analizarla. En alguna lo que interesa es probablemente cerrarla o y venderla. Y a lo mejor, oye, valorarla, esa unidad productiva, se valora y se puede vender. Acordado del 614 que decía transformación de activo-pasivo, unidades productivas, venta de estas, es decir, que parte de la solución, pues la venta de una unidad productiva o de toda en su conjunto. Oye, vendo la empresa en el conjunto. ¿La valoramos cómo? Pues como lo voy a hacer, como vamos a hacerla aquí, como voy a aprender a hacerla y como la podría hacer solo con la F, que la mandaré con la cadena. Entonces, varios conceptos muy básicos. Que
que es una empresa, cuando entramos a verla y vemos, hay que ver cuál es su entorno económico-financiero. El concepto de entorno económico-financiero, económico-financiero, económico/financiero, económico o sea, son cosas distintas, económico o financiero. ¿Y qué diríais que es, o qué documentos de los estados contables me enseña mi información económica y cuál es mi información financiera? Hay dos documentos de contabilidad que conocéis todos, que uno, la información que nos da es económica y la otra es financiera, porque no es lo mismo. Pues la información financiera nos lo da el balance de situación. El balance de situación no nos da información económica, nos da información financiera, porque nos dice los activos que tenemos, los pasivos que tenemos, o mejor dicho, los activos que tenemos y cómo se financian esos activos, que se financian con el pasivo, ya sea con los propios accionistas a través de los fondos propios o a través de entidades financieras o nuestros acreedores. Es una información financiera, no es económica. ¿Y cuál es la información? ¿Y qué es lo económico en la empresa? Pues lo que ingreso y lo que gasto, mis ingresos y mi gasto. Esa es la parte económica, mi cuenta de pérdidas y ganancias. Esa es la información económica. ¿Y tengo información financiera? No, tengo ingresos y gasto. Cuando acaba el año se queda todo a cero, se hace el neto, por la diferencia lo que salga es el resultado del ejercicio y ahí a empezar de cero otra vez. Pues para analizar eso cuando veo una empresa, pues conviene hacer unas revisiones, ¿no? Para aprender a hacer ratios, los ratios están en internet, las explicaciones también, pero al menos hacer unos cuantos ratios, una pequeña batería para hacerme una idea de cómo está la empresa. La empresa tiene una situación de liquidez penosa, un fondo de mala prueba ácida, que es cuando es, oye, pues, si está entre esta cantidad, está por debajo de esto y todas las interpretaciones las vais a tener en internet, no hace falta que vayamos viendo, oye, pues la prueba de general de activo corriente, pasivo corriente, que si lo resta es lo que se llama famosamente el fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? Pues el activo corriente menos el pasivo corriente, es decir, lo que yo debo a corto plazo y lo que tengo a corto plazo. Que tengo mis clientes, mi existencia y mi tesorería, pues eso, si le resto o lo divido por lo que debo a corto plazo, que es lo que tengo que pagar los acreedores del mes que viene, es lo que tengo dentro de este mismo año, pues diré si es negativo, pues evidentemente tengo problemas a corto plazo. Y eso son, pues como eso, todos los ratios y todas las aplicaciones, hay según se quiera afinar. Y hay, dentro de eso hay ratios que son de liquidez, como estos, que me dice cómo está mi empresa en cuanto a mi capacidad de afrontar mi liquidez a corto plazo o a largo plazo, los ratios de gestión, algunos ratios de actividad. Un ratio que es muy interesante porque de hecho nos va a hacer falta para los números que vamos a hacer dentro de nada, que es los ratios, los periodos medios de pago, igual que el periodo medio de cobro. Es decir, yo para saber cómo estoy pagando a mis proveedores o cómo estoy cobrando, que muchas veces los empresarios van a ciegas porque no tienen formación, por lo general, en España hay muchos empresarios intrépidos, muchos empresarios con muchísimo talento, pero a veces no tienen la formación necesaria y muchas veces van a ciegas a lo que empiezan a crecer y ya tengan directores financieros que les dan cierta luz. Pues una cosa importantísima es ver cuánto tardo yo en pagar y cuánto tardo yo en cobrar. Porque una cosa tan sencilla como un ratio tan tonto, tan simplón como coger el periodo medio del saldo de las cuentas a pagar, pues el saldo de las cuentas a cobrar por 360 partido por compras, con IVA, porque el saldo de los proveedores tiene IVA. Si yo, lo que me da son días. Sí, si vamos aquí el siguiente tengo que ir más adelante, la capital, la venta, la de solvencia. No, lo mismo ocurre con el ratio de clientes, el ratio de periodos a cobrar. El periodo medio de cobro. Yo cobro cuánto en las cuentas por cobrar, mi saldo de cuenta, cojo el balance, cuánto tengo mis clientes, lo parto por las ventas a clientes del ejercicio, masiva, y lo multiplico por 365. ¿Y eso qué me da? Días. Pues de media tardo 27 días, 55 días en cobrar a mis clientes. Si lo hago con proveedores y con compras, tendré lo que yo tardo de media en pagar a proveedores. Ahí normalmente veremos que hay un gap. Veremos que tardo mucho en cobrar y que pago muy pronto, porque los proveedores me exigen pagar pronto y los clientes, pues a veces no consigo que me paguen pronto. Pues renegociando un poco de un lado y de otro voy ganando días. Pues ganando días, pues ya estamos hablando de
tesorería que tengo en la cuenta y que no estoy tirando de la póliza de crédito, que no estoy entrando en gastos financieros, en comisiones, etcétera. Ratios hay muchos. Es importante, o es muy interesante, es todo siempre, y muchos de ellos ratios de liquidez y de rentabilidad. A ver si la empresa es rentable o no rentable. A ver qué margen bruto, qué margen neto, los tienes todos aquí, y además de que están en Internet, cuál es la rentabilidad del capital, la de las ventas, qué porcentaje me deja a mí de cada euro que vendo, cuánto me queda a mí al final de beneficio, ¿no? O de mi activo que tengo, cuánto me deja de beneficio. Cada ratio de esto de rentabilidad, lo del capital, el beneficio por tipo del capital propio y las ventas son lo que nos piden los inversores. Estos ratios son los primeros que miden la rentabilidad del capital y del activo. Cuando alguien compra voy a vender la UPA, el inversor, que es el broker que viene del fondo a ver los ratios, quiere ver la rentabilidad de la empresa. Es decir, de cada euro que yo compro en activo de la empresa, porque compro la unidad productiva, ¿cuánto beneficio me da? Si lo que voy a vender son las acciones, el que viene del fondo lo que quiere saber es la rentabilidad del capital. ¿Cuánto es de los fondos propios de cada euro de equity que yo esté comprando? De fondos propios yo compro acciones, yo estoy comprando capital. ¿Qué beneficio me deja? ¿Cuál es la rentabilidad que me deja las acciones? Entonces son lecturas distintas que nos dan información de la empresa. Y ahora, una cosa a tener en cuenta, que esto yo creo que no vamos a saltar, que son las necesidades operativas de financiación. Bueno, hay que explicarlo porque en el ejercicio viene. Cuando hablamos de las NOF, igual algunos los habéis oído, para los economistas los tenemos muy trillados, bueno, las NOF son las necesidades operativas de fondos. Es decir, yo cuánto dinero necesito, un director financiero, o sea, es que cualquier director financiero se levanta y lo primero que hace es mirar cómo está la NOF de ese día. Es decir, yo tengo una parte, es la parte que yo necesito de financiación externa de la empresa. Nosotros nos financiamos, ¿con qué nos financiamos? Nos financiamos con parte con nuestros propios proveedores, porque yo compro, fabrico o compro mercaderías. Desde que yo la he comprado, ya se lo debo al proveedor, pero yo todavía la tengo que llevar al almacén, ponerla a la venta, saco mis ofertas, venderla a los clientes y el cliente luego me la paga. Entonces, yo hasta que no esté pagando, si os fijáis, hasta voy invirtiendo en mercadería, voy invirtiendo en clientes y llega un momento en que tengo que pagar al proveedor. Si la empresa es industrial, peor todavía. La empresa necesita mucha más financiación. Por eso también tiene mucho más margen, porque transforman. Yo compro mercadería, compro cartón. Yo fabrico cajas. Yo tengo que comprar pues, cartón o aluminio. Yo ya le debo al proveedor de aluminio, pero yo todavía el aluminio no lo puedo vender porque yo no vendo aluminio, yo vendo rejillas de aire acondicionado. Con lo cual, desde que llega el aluminio, yo ya empiezo a debérselo al proveedor. Ya le debo el aluminio. Y ahora lo meto en fabricación, tengo que pagar la transformación, la luz, etcétera, el personal, y hasta que la convierto en rejilla y empiezo a venderlo, pasa mucho más tiempo. Necesito, por tanto, hay mucho más tiempo en el que yo tengo que estar financiado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo se lo debo. Esto me está tapando la pantalla entera. Vale. Entonces, ¿cuál es el activo circulante operativo? Pues el tiempo en el que yo estoy financiado. Hasta que yo cobro, ya tengo tesorería, ya puedo pagar. Pero en el momento en que el activo circulante operativo es lo que yo estoy invirtiendo, hasta que tengo el dinero. ¿Y cuál es entonces mi pasivo circulante operativo? Lo que yo estoy, la diferencia es lo que me financia mi proveedor. Aquí en este ejercicio, que la empresa comercial, vemos a la izquierda con compra de mercadería, y yo ya le tengo que pagar en ese punto, ¿veis? Pago a proveedores. Yo ahí tengo que pagar, pero aún no he empezado aún no he conseguido venderlo. Más adelante vendo a los clientes, pero vender al cliente otra cosa es que me paguen, que no siempre, si yo estoy vendiendo al contacto porque tengo una zapatería, pues estoy vendiendo y estoy cobrando, pero la venta en comercial, pues estoy vendiendo a otras empresas y hasta que yo cobro, pues tengo un pasivo circulante operativo. Esa zona gris de abajo, esa zona abajo a la derecha, que es la diferencia entre el activo circulante operativo y el pasivo circulante operativo, es lo que yo necesito de fuera, porque hasta que no llegue la tesorería, yo esa cantidad tengo ahí un hueco. Si tengo un hueco, yo necesito financiarme de alguna forma. Normalmente con pólizas de crédito, con cobertura de circulante, cuando se habla para financiar mi circulante. ¿Qué se refiere a financiar mi circulante? Eso. El dinero que me cubre este cuadradito gris. Ese es
lo de financiar mi circulante, este cuadradito, el dinero que yo necesito, pues yo saber y optimizarlo al día, o yo sé que voy a estar, que si sé que tal día voy a necesitar viajar durante 9 días que me van a hacer falta 150.000 euros, pues afino la financiación. Primero intento hacer ese cuadrado pequeñito, lo más pequeño posible, el cuadrado gris, porque negociar bien los cobros y los pagos con mis periodos medios para que sean lo más pequeño posible y al final que solo esos días sean los días que tenga ese consumo de gasto financiero. Vamos a hacer la reestructuración. Empezamos el ejercicio para ver si... vale. Voy a intentar hacerlo rápido y muy comprensible, porque aunque veáis muchos, de verdad, aunque vais a ver números y formulones, pero que no. La idea es que sepamos lo que estamos haciendo, entendamos lo que habremos hecho y que ya los cálculos, que luego los voy a también a dar para que lo podáis hacer, al menos entendáis el porqué. Ya salen los cálculos, pero habrá sido por ¿Cómo se hace una reestructuración? Vamos a un supuesto que esta empresa es una empresa que se dedica a la compra, fabricación de ropa y la venta de ropa. Compra telas, esta es una de estas empresas industriales que tenemos unas NOF normalmente grandes porque pasa mucho tiempo desde que yo compro la tela hasta que me pongo a hacer camisas, pantalones, delantales, etcétera. Pasa mucho tiempo, yo ya tengo que pagar de la ropa y todavía no he hecho ni las camisas. Ni te cuento venderlas y ni te cuento cobrarlas. Entonces, tiene una empresa y tenía 200 empleados. Esto es un ejercicio práctico real esto era antes de la ley, también en el trabajo que hacemos de reestructuración operativa. Y tenemos una empresa de ropa y tenía este pasivo, este activo y esta cuenta de resultados. Vemos, bueno, tenemos un resultado muy pequeñito de 22.000 euros, pero que facturaba 18 millones. Esta empresa iba al ras, pero al ras, que a la mínima soplido de cualquier cosa empieza a entrar en pérdidas. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues vamos a hacer lo primero, analizar la empresa. ¿Cuál es nuestro calendario? Lo que hemos dicho, detección de la ineficiencia, proponer medidas correctoras y valorar esas medidas correctoras si van a funcionar. Porque digo, hacemos esto, sí, esto, y si hago esto, ¿cómo va a quedar la empresa? No, pues no se preocupe que yo se lo calculo. Y esa proyección de las medidas es lo que me va a decir si yo aplico estas medidas, estos son los balances de todos los años que vienen y estos son la tesorería que me va a generar en estos años. Y ya podré hacer, incluso ya que tengo ese trabajo hecho, podré incluso valorar la empresa por la UPA de la empresa. De esa manera, pues, oye, que quizá una de las soluciones sea vender la empresa, que vale esto técnicamente con método fiable. O sea, como se valora una empresa en España, como se valora en Santiago de Chile, en Michigan, y en la India es exactamente igual. El mecanismo del sistema financiero de cálculo de valor de empresa por descuento de flujo de caja, esto es universal, con lo cual esto cualquier fondo de cualquier sitio, si está bien hecho el trabajo, lo va a ver porque es un sistema estándar absolutamente en el mundo entero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Detección de ineficiencia. Como la detección de la ineficiencia y cada empresa tiene unas ineficiencias distintas, vamos a plantearla ya a partir de ahí. Vemos qué es lo que hemos encontrado y qué es lo que hemos propuesto. Lo que vemos que la empresa tiene su coste de producción es de un 55% entre los ratios que hemos ido haciendo. Os acordáis que algunos eran de liquidez y otros eran de rentabilidad. Para ver cuál es la rentabilidad, vemos que el coste de las compras, de los consumos de mercadería, es un 55%. Es decir, de lo que yo vendo, el 55% de mi venta es coste. Pues es importante saberlo porque veo cuál es mi margen. Era uno de los ejercicios de la batería de ratios. Hemos visto que hay 8 máquinas que están ya al final de vida útil, totalmente amortizadas, son lentas, son costosas, consumen mucha energía y hemos visto que esas máquinas pueden ser cambiadas por unas 3 máquinas nuevas. De hecho, esas máquinas implican que tienen que tener 8 operarios, las nuevas, y en lugar de 24, porque están muy digitalizadas, no tienen tanto mecanización ni intervención de personas, y además son un 25% más rápida. Entonces, eso haría que el coste, al ser más rápida, menos empleados, calculamos, ya eso lo hace el ingeniero de la empresa, pues que el coste del total incorporado, incorporada la parte de energía, de ahorro, etcétera, que bajaría de un 55% a un 50%. Es decir,
hemos tenido que el coste de nuestras ventas es más barato. En vez de un 55%, solo el 50%. Un 5%, bueno, pero es que en 18 millones, cuidado, es mucho dinero. Claro, esa máquina hay que invertir. Oye, esto no cuesta, hay que comprar la máquina. La máquina vale 1.800.000. Que con la empresa, pues el desembolso sería el primer año 1 millón y luego el siguiente año 500.000 y en el siguiente 300.000. Pues hay que tenerlo en cuenta para nuestro calendario de pagos, porque es una inversión que cuesta dinero. Eso tendría, aparte, unas amortizaciones contables, pues la depreciación de esas máquinas, pues contando con la anterior, pues son los gastos de amortización que se han hecho. Ser empleado, sí, eso tiene un coste inicial, comprar la máquina y despedir gente. Bueno, pues se calculan que entre las prejubilaciones de algunos que eran mayores, unos complementos de cotización que se dieron a algunos de ellos, etcétera, pues el coste va a ser X, el despido serán 1.400.000 y que a partir de entonces los que queden van a tener un crecimiento de un 2%. Hay sistemas de ineficiencia en los sistemas administrativos, lo que decíamos de, oye, hay pólizas de seguro que están duplicadas, eso es muy típico. Los profesionales somos especialistas en tener muchas pólizas de seguro y duplicidades. Los gastos de explotación pueden un 20%, luego ya unos pequeños flecos de cosas de eficiencia de gente que está contratada más alto de lo normal, de algunos que estamos pagando de más, sistemas de funcionamiento de la administración, lo que decíamos esto de que tardamos mucho en hacer la factura, los periodos medios de cobro y de pago vemos que eran muy altos y podemos reducirlo en 5 días el de cobro y podemos ampliarlo en 10 días, por ejemplo, el de pagos. Aquí en este caso conseguimos aumentar con algunas negociaciones el periodo medio de pago en 14 días y el cobro podríamos reducirlo en 5. Bueno, pues eso, a lo tonto, ahora veremos si es importante o no importante. Fijaros qué tontería, ahora veremos lo importante que es. Se calcula que los gastos financieros pues, aumentarán un 2%, hemos conseguido quitar un 10%, pero aumentarán un 2%. ¿Qué estimación más? Pues decimos que hacemos una estimación conforme a la media de los últimos años, que las ventas podrán ser un crecimiento de un 4 al principio, un 5, un después y un 6%. Vamos a pasar por encima de cómo se calcula de verdad una proyección de venta, porque los gastos son fáciles de calcular y son fáciles de estimar, pues son cosas, los compromisos de pago. Las ventas, el papel lo aguanta todo. Estos son como la encuesta del FIS. Esto es a testaneo a bomba llena y la gente dice, pues yo calculo que voy a vender un 15% más. ¿Un 15% más de qué? Entonces, ahora veremos cómo es una estimación. Lo normal, pues una cosa que va a soportar bien el papel va a ser el promedio o seguir la tendencia. Pero en los últimos 3 años, ¿cuál es el promedio y qué tendencia llevo? Con esas dos cosas te puedes hacer una estimación que puedes defender en cualquier sitio porque es razonable. La forma verdaderamente adecuada es con un sistema de regresión lineal múltiple, que es una matemática más avanzada, que vamos a ver aquí muy, muy de pasada, pero para que sepáis que existe y que también lo hace la Excel. Y luego unos saldos en los que, oye, pues yo calculo que mi saldo de existencia, pues yo voy creando existencia en función a lo que yo voy vendiendo, voy comprando a lo que yo voy vendiendo. Y por lo general, si os fijáis en las cuentas de todas las empresas que veáis, el saldo de existencia respecto de las ventas suele mantenerse constante. Si no se mantiene constante, es que la gente está jugando con la existencia de final de balance para el resultado final de ejercicio. Pero si una empresa en la empresa que tenga auditada, si os fijáis, que no se puede inventar los saldos de existencia porque el auditor cuenta la existencia, suele ser estable el porcentaje de existencia entre las ventas. Cuando no, ya sabemos que quiere pagar menos impuestos, baja existencia, quiere decir que no está en insolvencia, sube existencia, porque al subir existencias finales sube el beneficio y al bajarle saldo de existencia final en un balance, da más pérdida. Entonces, si es estable, lo normal es que lo sea estable. Pues un dato que tenemos en cuenta también que el 25% de impuestos a sociedades y que el IVA el 21%, pues vamos allá. ¿Qué cogemos? Primero, la estimación de las ventas. Eso sí que voy a pasar porque más, siendo 45 minutos y menos, es una forma de cómo puedo estimar las ventas. Estudio experto, el mercado, método Delphi, estudio de mercado, los cuantitativos, selección temporal, lineal, pero hay 1.000 millones de sistemas de cálculo, son digamos, los superestándares internacionales, los campeones internacionales, pero la regresión lineal múltiple es coger dos partidas con esta fórmula, que lo que es una tabla de Excel, pone 2 columnas y le da un botón,
y te lo da. Yo tengo dos variables, que sepan que a mí me afecten. Si yo tengo yo sé que si yo cada vez que subo el precio, me bajan las ventas. Cada vez que bajo el precio, me suben las ventas. O cada vez que yo tengo más metros cuadrados, eso es muy típico en los supermercados, por número cuadrado, más metros cuadrados de superficie, aumentan las ventas. Más gasto en marketing, más gasto en comerciales de venta, lo que sea. Variables que yo pueda medir en el balance y que me vayan a impactar en la venta. Pues calculando con varias de esas, digo, pues si yo tengo que consumo los metros cuadrados de mi empresa, en este caso creo que era con la variable independiente del gasto en publicidad y bajada de precios en campañas. Pues cada vez que yo subo tanto en gasto de publicidad y aplico tanto en bajada de precio, las ventas me responden de esta manera. Pues yo me hago un cálculo pongo la tablita, le doy a la Excel y me calcula. Y si yo, con distintas variables que yo, pero me dice que verle que está en amarillo más de un 90%, que el coeficiente de regresión, significa que el modelo me vale. Si sigue que el modelo me vale, que ese modelo de regresión me vale, significa que yo, poniendo lo que yo gasto en publicidad, yo lo meto en la fórmula y si yo meto en la fórmula mi gasto en publicidad que yo voy a hacer para este año y mi metros cuadrados o el porcentaje de bajada de ventas, voy a saber mis ventas de verdad. Porque van a estar calculadas con un modelo fiable, matemático, que al 90% o al 93% de confianza, yo puedo decir, pues si yo pongo estas variables, los meto en esta fórmula y me va a dar mis ventas reales a un 90%, a un 93% de nivel de confianza matemática, lo que significa que es una estimación de venta robusta. Y yo voy con este informe al juzgado y no me tose nadie, porque es un modelo matemático que luego la vida da la vuelta y te dice lo que al final vende o no vende y hay cualquier problema y ahí llega una pandemia y se muere el cliente principal, verás, pero el sistema... Yo tengo ahí una duda, porque se nos ha dado el caso que un cliente que estamos vendiendo a la empresa, el problema que tiene ahora mismo el comprador es que nos está preguntando qué ocurre con las existencias, porque claro, nuestro cliente, viendo que estaban subiendo los precios, llegó un momento que hizo aprovisionamiento de mucha mercancía. Entonces, claro, nos dice el comprador que cómo explicamos que estas existencias se van a transformar en ventas. ¿Esto también lo podríamos calcular en base a esa fórmula? Bueno, las ventas lo que nos dice es... Repetir la pregunta. Sí, la pregunta es que ¿cómo puede ser que las ventas que en un caso, en un supuesto en el que un cliente... Porque para tener, claro, la mercancía más barata, presumiblemente porque iban a subir los precios. Que ante una previsible crecimiento de precios, se da un acopio de existencia antes de presentar el concurso. Normalmente esa es la excusa que se pone de hacer acopio de existencia antes de comprar el concurso cuando en realidad lo que está haciendo es para que esto que lo paguen los clientes, que paguen los proveedores, paguen los gastos del concurso. Desde siempre, una de las alarmas que tienen las entidades financieras es ver que has comprado demasiado, porque el exceso de copia y lo que tienen los proveedores y los sistemas de aseguramiento de crédito y caución es cuando te van analizando el balance. Y si tienes demasiada compra repentina, es uno de los indicadores de que vas a presentar concursos que vas a reventar o las antiguas subvenciones de pago en las quiebras. Pero puede hacerse un acopio porque se vaya una previsible subida de precio. Esta vez no está en concurso. Vale, en este caso, si tú haces un acopio de empresa de mercancía porque iban a subir los precios, pues depende de si los precios van a subir. O sea, las variables para un cálculo de estimación de ventas, es coger variables que tú al comprarla, en este caso, la podías aplicar a variable de precio, porque al haber comprado más barato que tu competencia, porque compraste antes, vas a poder vender más barato, con lo cual en la variable de precio te va a funcionar, lo que va a hacer es que va a ser muy robusta, tu modelo de regresión va a ser muy robusto. Si yo sé que voy a poder vender a este precio, si te haces el modelo de regresión cogiendo, y en la EFI tiene un montón en datos, de análisis de datos, hay que bajarse un plugin, hay que bajarse un modulito, pero que es gratis. Pues un modelo de cualquier variable que al yo aplicarla sé que a mí me impacta de forma medible y de forma robusta, que a un nivel de confianza que me da por encima del 90%, pues yo sé que yo con mi variable precio, por bajar de precio, vendo más. Pero a lo mejor en tu sector, si es un commodity, va a funcionar seguro el precio. Es decir, yo vendo cemento, vendo porque a la bajada de precio va a funcionar muy bien, porque el cemento es cemento. Yo voy a comprar la Holcim, que comprarlo a la fábrica de la fábrica de la Porla, decimos los que tenemos ya unos años, los que ya opinamos canas, ya llamamos la fábrica de la Porla, en la fábrica de cemento que está en la Cala.
Pues, pero a lo mejor si yo lo que vendo es marca, es decir, a lo mejor mi bajada de precio, Apple no gana bajando precio. Hay que buscar en fórmulas, digamos, variables que impacten en mi modelo de negocio. Si yo, en caso decíamos, supermercado, número de metros cuadrados de superficie, si yo abro más supermercados, yo sé que voy a tener X metros. Por lo que yo gasto en una empresa comercializadora, un agente comercial, yo gasto en agentes comerciales, que mi canal de venta es fundamentalmente representante. Ray-Ban vende en tiendas, pero sobre todo vende en representantes que le venden a muchos establecimientos. Pues esto representa, en función de lo que yo me gaste en los representantes, lo incentivo más y venden más, pues probablemente sí. Entonces, en función de cada tipo de empresa, tiene unas variables que si yo las puedo analizar y mecanizarlas en un modelo y me encaja y el modelo de análisis me devuelve que es más de un 90%, yo me puedo fiar de ese modelo y yo ya sé que yo decido qué variable voy a usar al 2024, esto en metros cuadrados, esto en los precios y esto pues mi venta me dan, lo meto a la fórmula y me sale eso. Sí, perdón, yo tengo una duda. Aquí estamos ante un supuesto de una empresa que está más o menos robusta, que está más o menos consolidada y que tiene un fondo de mejora importante, ¿no? Entonces, es un poco la panacea. Tengo un fondo de provisión de X, tengo 50 trabajadores, aquí estoy ante un supuesto de decir objetivo, 20 días, no lo pongo a disposición, tiro para adelante, me quedo con este cliente, los demás avanzo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque la realidad es que cuando a nosotros nos viene ya el paquete, nos viene el paquete de reestructuración con deuda de tesorería, con deuda de seguridad social, con deuda de hacienda, con embargo, con cuenta bloqueada, ¿esto cómo se llama? Esto se llama estimación de ventas, porque esto no son los gastos. Esos problemas los tenemos en la estructura de pasivos y la estructura de gastos. Pero la venta reactiva al precio. O sea, si yo, otra cosa es que no tenga capacidad porque tengo la mitad de los empleados y no soy capaz de producir lo que yo fuera capaz de vender. O si tengo capacidad de producirlo, pero es que aún más. la cuenta automáticamente se embarga. Sí, no, pero sí, claro, porque eso va en el modelo general. Una de las partes es las ventas. Las ventas no son cosas que yo pueda comprometer porque yo no sé cuánto voy a gastarme yo sé cuánto me voy a gastar en empleados porque son los que tengo. O voy a contratar o os voy a despedir. Las ventas es una cosa mucho más etérea que se suele poner para cuadrar lo que me interesa. Y por eso lo que hablo de modelos de estimación de venta que yo pueda defender porque soy matemático. Y si yo, estando como un chumbo y que tengo que lo que me entre en la cuenta se lo va a llevar al banco, eso es distinto. Pero si yo saber que si yo pongo, oye, yo hago una campaña en internet y pongo, vendo las camisas a 2 euros, sé que me van a multiplicar las ventas. Otra cosa es que no sea rentable a 2 euros porque lo fabrica a 4, que no tenga capacidad de producir toda la que me van a comprar. Las ventas es una estimación del mercado exterior, cuánto van a demandarme a mí que yo le venda mi producto. ¿Y eso cómo se calcula? Eso no tiene nada que ver con que cuando entre en el banco el dinero se lo lleva. Claro, estamos hablando de que vamos a reestructurar la empresa y ahora ya una parte de las ventas y otra parte son la estructura de gasto, pero las ventas son las ventas. Es decir, lo que yo sea capaz de vender, el cliente no sabe si yo tengo el chumbo que tengo, pero va a querer demandar mi producto. ¿Y cómo lo calculo yo cuánto voy a vender? ¿Cuándo voy a ser capaz de vender? No discrepo porque ya con carácter previo Hacienda ya está llamando a todos los proveedores diciéndole, pero usted no le paga a este, págame a mí. Claro, pero estamos hablando de que en un modelo de restauración, si vamos a suponer, oye, yo cambiamos todas estas cosas, Hacienda no existe, es un mundo ideal, que Hacienda no existe, es un mundo ideal, es un mundo, ya es imposible, es el mundo soñado, pero no es posible. Pero en el mundo en el que, oye, si yo arreglo mi empresa y voy a ser eficiente, yo soy capaz de vender esto en base a qué. Pues yo puedo calcular una estimación a ojo a voleo, pues yo calculo la media de los últimos años. Bien, vale. Pero la forma eficiente, la forma, digamos, matemáticamente robusta es esta, que es la de la regresión lineal. De todos modos, esta empresa, vimos la cuenta de resultados, estaba muy justa. Vamos, estaba muy al La límite. cuenta de resultados, con un poquito de gastos más, esta empresa se iba a una situación casi de liquidez. ¿Estaba empleado? Sí. Sí, ¿Puedes no, pasarlo para atrás? Sí, venga, para atrás. Para atrás tenía. Y la cuenta de resultados estaba para la cifra de negocios que tiene. 22.923.000 euros de beneficio y tenía vendiendo casi 19 millones.
O sea, estaba a un suspiro de irse a freír puñetes. Claro, con lo cual aquí se dice o reestructuramos bien o esta empresa no tira, porque con 22.000 euros vendiendo millones de euros, esto no es nada. Mañana me aumentan un poquito los gastos y ya la empresa no es viable. Por eso a lo mejor se plantea el tema cómo la reestructuro, porque con tantas ventas no me puede dar este margen tan pequeño. Y ahora es cómo vamos a hacer que esa reestructuración que va a ver cómo se aplica, pero una de las partes yo puedo aplicar, si yo he hecho este hombre, me va a costar esta indemnización. Si yo vendo esta máquina, si yo compro una máquina, sé lo que me cuesta. Si yo reduzco personal, aumento personal, yo sé cuál va a ser mi estructura de gasto y mis obligaciones de pago. Pero las ventas es una cosa que depende de la calle. ¿Cuánto voy a ser capaz de vender? Y esa estimación, otra cosa, que no sea capaz de producirla. Pero oye, si yo con más metros, o con este precio, o con esta variable, soy capaz de ver cuánto soy capaz de vender, esa parte que es ajena a mi decisión de gasto, mi decisión de consumo, mis costes y mis gastos, los decido yo y decido cuánto pago. Porque lo decido yo. Las ventas, cuánto voy a vender, lo va a decidir el mercado y eso va a depender del gasto en publicidad. ¿Qué variables me permiten a mí hacer una estimación que sea creíble? Para cuando llegue al banco a intentar negociar con él el plan de reestructuración, no me diga, te estás inventando las ventas, estás poniendo que va a vender 40 millones y siempre vendías 100.000. Claro, entonces me estoy inventando. Sí, pero esto al final lleva aparejado la espera, la cita y acuerdo con el banco, ¿no? Claro, no, las ventas, hasta ahora lo que hemos es calcular una de las partes de la reestructuración, que es los ingresos. A partir de ahora vamos a ver cuáles son los gastos, porque de lo que se trata, si te acuerdas del calendario de mi trabajo, de mi planning de trabajo, escojo, veo cuáles son los problemas de la empresa y estimo, veo cuáles son las medidas correctoras que voy a aplicar, que ya las hemos comentado, las máquinas nuevas, echar a gente, etcétera, y eso lo pongo en un papel. Oye, si yo suponemos que Hacienda no existe y todos somos todos felices, y lo meto en esta, digamos, tubo de ensayo en el laboratorio, a ver qué me sale. Y qué me sale es poder calcular justo eso, para saber si voy a poder negociar con Hacienda o con los bancos y con mis acreedores. Tengo que hacer esta empresa nueva, transformada, que he llegado, le cambio, lo limpio, quito las máquinas, a la gente la peino, lo pongo en condiciones. Oye, ahora ya tú estás en condiciones de poder empezar a funcionar. Vale, pero esto, ¿cómo se calcula lo que yo voy a ser capaz de generar? Bueno, pues eso es justo la parte que vamos a hacer. Es que ya hemos empezado con los ingresos y ahora seguimos con los gastos. ¿Para qué? Para ver si yo con esta empresa que la cambie estas cosas, soy capaz de vender esto. Venga, y ahora ya los gastos con lo que hemos visto que las modificaciones que le vamos a hacer van a dar estos gastos, me va a generar este beneficio. Pues ya puede ver si esto es viable en los distintos ejercicios. Y una vez comprobada que ya es viable o es más viable, ahora vamos a ver cuánto dentro de que es viable, como hay gastos que tardan en pagarse, hay gastos que son contables y no se pagan, hay pagos que no son gastos, porque yo tengo que pagar la inversión, pero eso no es un gasto. Yo tengo gasto que es de la máquina, pero tengo que pagarlo en varios años, con lo cual no coincide la corriente de ingresos y gastos y la corriente de cobros y pagos no es igual. Entonces voy a comprobar cuánto tesorería voy ya sabiendo que es viable, estoy tranquilo. Vale, ahora ya sé que es viable, pues vamos a ver cuánto dinero soy capaz de generar con esta empresa que ya es viable, porque entonces cuando ya empezaremos a pasar al siguiente paso. Al principio me decía algunos de vosotros, ¿en qué momento del punto del trabajo es? Al principio del todo. Al principio de la reestructuración. Ahí nos va a dar una cantidad ahora que vamos a ver, que son las cantidades máximas que yo, como experto en reestructuración, les tengo que decir a mis acreedores, a mis proveedores o el abogado que esté llevando la negociación, hasta aquí puedes negociar, porque cada año, esto es el máximo que cada año vas a tener para negociar. ¿Cómo va a negociar un plan de reestructuración de una empresa reestructurada si no sé cuánto vas a generar en tesorería mi empresa reestructurada? Bueno, pues así como se hace. ¿Os fijáis que te acordáis del ratio que decíamos del periodo medio de cobro y periodo medio de pago? Bueno, vamos a calcular cuántos tenemos. Pues en nuestro periodo medio de cobro y de pago el de cobro son 80 días, porque, ojo, mis clientes lo multiplico por 365 y lo divido entre las ventas más el IVA. Y eso me da 80 días. 80 días es yo, de media, a mis clientes tardo en cobrarle 80 días. Fijaos que fue una más tonta y sé cuánto es mi promedio de cobro, lo que tardo en cobrarle de media a los clientes. No tengo que ir cliente a cliente, factura a factura, venta a venta. Y el de pago, pues igual, pero al revés, con los saldos de proveedores por 365 días, partido por nuestros aprovisionamientos, es decir, nuestras compras más el IVA. Y con esto son 71 días, que es lo que yo tardo en pagar
Pues ya de momento ya me encuentro que tengo ahí 9 días que me están faltando. Ese cuadrito gris son 9 días. Ese es la falta que yo, lo que voy a necesitar de financiación fuerte. Y ahora cogemos todo lo que hemos dicho que hemos visto para trabajar lo adecuado, porque es centralizar todos los cálculos en el menor espacio posible. Bueno, pues son las ventas. Decíamos que vamos a una estimación que nos salía un 2%, un 4%, un 5%, que creíamos, en base a nuestros promedios, bueno, como lo habíamos calculado, van a crecer de esa forma. Si los consumos de materiales eran un 55%, decíamos, pues ya vamos a ver que son el 50% porque habíamos conseguido ser más eficientes con las máquinas nuevas. Los gastos de personal, pues baja un 15% porque hemos despedido y va a tener un 2% que calculamos que el IPC o el convenio colectivo, lo que sea. Vamos a tener también una indemnización de despido en el año de 23, que facturamos 2.400. Vamos a tener unos gastos de explotación que hemos dicho que hemos podido reducir y luego subirán un 1%. Vamos a tener las inversiones cada año de la parte de la máquina que habíamos dicho que nos costaba la máquina, que había que pagar. No, pues todas estas cosas que hemos dicho de gasto financiero, de los reestructuraciones de las medidas que van a impactar en mi empresa, las pongo todas juntas en una tabla de parámetros que llamamos, ¿no? Pues ya calculamos, si aplico esa tabla, y la ECE lo va a calcular sola, os voy a pasar la ECE con lo que se calcula esto, ¿vale? Ya vamos a tener que del 2022 que teníamos, con esas medidas correctoras aplicadas al ejercicio 2023, ya vemos que sobre el papel, con esas medidas, de momento de tener 22.941 euros de beneficios, que es una cosa muy exigua, vamos a tener 535.000, medio millón, aplicando estas medidas. Ya puedo calcular yo cómo impactan mis medidas. Pues ya solo se trata de hacerlo en todos los años y eso es el plan de viabilidad de mi cuenta de resultados, mi beneficio o pérdida proyectada en los distintos ejercicios con las medidas que hemos ido calculando y las obligaciones de ingresos y gastos que hemos ido mejorando como consecuencia de aplicar estas medidas correctoras. Por lo cual yo tengo un plan de viabilidad que es que el año siguiente pues ganaremos 1.700.000, otro 900, 200, hasta que el último de los ejercicios de análisis pues ya son 3 millones de euros. Y ahora nos falta calcular si, vale, tenemos ya lo que gana la empresa, pero la corriente de ingresos y gastos no siempre la corriente de cobros y pagos, por lo que decíamos. Un pago de una máquina, yo estoy pagando máquina, pero no es un gasto, porque es una inversión. Y un gasto de amortización de la máquina es un gasto contable, que me parece, pero no tengo que pagarlo porque es un gasto solamente contable. Bueno, estas modificaciones se hacen calculando los flujos de caja. Y los flujos de caja es coger la cuenta de pérdidas y ganancias y convertirlo en cuenta de ingresos, de cobros. Ahí básicamente coger de mi cuenta de pérdida y ganancia, quito los gastos que no son pagos y quito los pagos y añado los pagos que no son gastos y los cobro con los cobros igual. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues cojo los resultados y me va a ser muy rápido porque esto, pero básicamente que lo entendáis. Cojo mis gastos de mi resultado contable de la explotación y le voy a quitar le sumo las amortizaciones porque oye, aquí hay un gasto que le he quitado que no procede, por lo cual se le añade. Y luego a su vez ese gasto, como es deducible, le quito la parte de los impuestos, que es el 25%. Ya tenemos el flujo generado por las operaciones. Ahora le quito las diferencias de las NOF que se llaman, la asistencia al proveedor y cliente. Os cuento el caso, bueno, ahí está explicado. Si yo de un año para otro mi saldo de existencias de clientes aumenta, significa que esos 1.000 euros no los he cobrado. Por lo tanto, le quito de dinero. En el cálculo, al final, lo que intento calcular es cada año cuánto voy a tener en el banco. Si esto se cumpliese las previsiones al 100%, yo tendría el saldo por anticipado de cada uno de los años. Abro el banco, miro el saldo, ¿cuánto hay? Esto. Para esto tengo que afinar mucho. O sea, la parte que yo no haya cobrado de un cliente, pues no lo pongo, pues yo parto de la venta, parto de la cuenta de pérdida y ganancia, parto de mis ingresos, de mi resultado, que es eso. Si todos los ingresos, si no hubiera amortizaciones, si no hubiera inversiones, y yo cobrase el 100% de lo que vendo y pagase el 100% de lo que gasto, la cuenta de pérdida y ganancia, lo que habría ahí es lo que habría en el banco. Porque todo lo que gasto lo pago y todo lo que cobro, todo lo que vendo lo cobro. Y no tengo pagos que no sean gastos, ni tengo gastos que no sean pagos. Entonces, eso significaría que una cuenta de pérdida y ganancia me daría ingresos que los pago,
gastos que ingresos que los cobro, gastos que los pago y lo que me dé el resultado, el beneficio, lo debería tener el banco. Por eso mucha gente, muchos empresarios nos dicen, ¿y si yo he ganado tanto porque el banco no me ha quedado no sé qué? Tienes que explicar esas diferencias. Pues bien, como los saldos de cliente, y hay dinero que no lo tengo, pero está en mi almacén. Oye, es que yo tengo este dinero, pero lo tengo en mi almacén. Entonces, las diferencias de almacén también, con ese razonamiento, se calculan igual. Y dice, bueno, ¿y yo cómo sé cuál va a ser mi saldo de existencias y mi saldo de proveedores? Si yo no lo sé. Pues claro, es muy fácil. Es decir, tú haces la diferencia de los clientes, de los saldos que van a tener de cliente, cuánto voy a tener de saldo de cliente este año y cuánto voy a tener el año que viene. Como narices lo voy a saber si no sé cuánto voy a cobrar o dejar de cobrar. Pues sí que lo sé, porque tengo para eso calculado el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. Y si yo tengo que hacer con mis proveedores que va a bajarle 5 días, y yo he calculado el que tengo, pues le bajo 5 días. Y yo lo que hago ya, como tengo la formulita, es solo cambiar y despejar en la formulita de periodo medio de cobro, clientes, saldo de clientes por 3 técnico partido por ventas masivas. Pues yo de ahí lo que hago es que despejo saldo de clientes y los demás lo tengo. Pues yo tengo mi venta que las he estimado y el periodo medio que los he negociado. Pues tengo el saldo de cliente. Pues va a ir de un año a otro, voy calculando las variaciones y voy haciendo esos ajustes. Al final, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo ya el flujo de las operaciones que habíamos dicho, menos la diferencia de clientes y proveedores. Insisto, esto lo va a hacer solamente la ECE, poniendo solamente los balances en la hoja inicial, en la tabla inicial. Esto lo calcula solo. Y lo va a calcular por todos los años. Lo mismo, las inversiones. Oye, yo tengo que pagar, yo tengo generado este dinero, pero yo tengo que pagar 1 millón de euros este año. No voy a disponer de este dinero, aunque sea venta y yo beneficio. Yo este dinero que tengo que pagar de millón, el primer año que tengo que pagar 1 millón de euros por la máquina, pues a la máquina lo tengo que descontar. Bueno, al final voy a tener un flujo de caja libre. El flujo de caja libre es lo que yo tengo que proyectar. Vamos a hacer esto todos los años. Si yo tengo el flujo de caja libre, si ya si le quito los intereses que tengo que estar pagando, porque los intereses de la deuda hay que estar pagando, salvo que la negociemos. Yo sé, quedaros con la parte de abajo, porque ya tenemos que terminar. La fila final es lo que yo voy a tener disponible para reestructurar. Ahora puedo empezar a hablar con los acreedores, ahora puedo empezar a hablar con los bancos, porque yo sé cuánto puedo dominar, o si yo soy el economista que ha hecho el plan de reestructuración, la parte operativa, decirle al abogado que está en mi equipo, oye, negocia con lo que tú quieras con los acreedores, pero en el 23 no vaya a negociar que va a pagar más de 505.000 euros porque no lo vamos a generar. No vamos a tener para pagarlo. Y el 24 tienes para pagar hasta 1.700.000. Al cuadrito de la derecha veis todo el tope máximo, el límite de reestructuración, el límite máximo de reestructuración. Esto es lo que podemos hacer. Es que una reestructuración, para poder reestructurarla, esta es una reestructuración en la que yo, como he cambiado la empresa, pues he conseguido que de dar 20.000 euros, 20 y pico mil euros apenas, a que me dé beneficio y aparte me dé tesorería, porque he hecho los cambios necesarios para que a mí me genere beneficio y me genere liquidez. Porque pues yo para poder pagar lo que tengo que pagar es con liquidez y con tesorería. Y eso se calcula y se puede proyectar de forma técnica, fehaciente, y eso te lo revisa cualquier consultora de cualquier parte del mundo, porque se hace exactamente igual en todas partes, y ya tienes una cantidad que tú eres capaz de definir un plan de reestructuración o unos compromisos dentro del plan o adquirir esos compromisos dentro del plan de reestructuración, porque tú tienes unos números que tú has calculado y vas a saber cuánto vas a ser capaz de poner. Y os acordáis que decíamos al principio, y también una posibilidad es la venta de la empresa en funcionamiento. O sea, igual a salir de la reestructuración y si lo que hago es que vendo todo esto a un fondo que me compra la empresa, me compra la fábrica, me compra todo con los empleados, etcétera, ¿vale? Pues para esa solución de viabilidad que un buen experto en reestructuración tiene que ser capaz de proponer, al menos cuantificarlo. Oye, si se quiere vender esta unidad productiva, vale tanto. Pues ¿cómo lo calculamos? Pues ya está calculado. Es que ya tenemos, esta es la tasa de descuento, olvidaros. También aquí está calculado, en la ECE viene una ayuda de cómo calcularlo, pues básicamente es cuánto me cuesta a mí la deuda y cuánto me cuesta a mí mi pasivo. Pero al final, esta fórmula, que aunque siga siendo igual de grande, igual de endemoniada, es la fórmula que es cuál es el valor, cuánto vale mi empresa en función de los flujos de caja. ¿Qué significa todo eso? Todo ese lío. Nada, hemos calculado que tenemos calculado los flujos de caja libre, ¿verdad? Sí. Es el flujo de caja libre de cada año, ¿verdad? Bueno, pues cada F1 es el flujo de caja del año 1, el flujo de caja del año 2, el flujo de caja del año 3, así hasta los años que hayamos puesto. Como calculado para la reestructuración de 5 años, más no es bueno porque son previsiones demasiado a largo plazo.
Pero de 3 a 5 años es una cosa razonable. ¿Y cuánto vale más el valor residual? Porque yo vendo. ¿Mi empresa cuánto vale? No, mi empresa vale. Tu empresa vale lo que sea capaz de generar de tesorería. Ni siquiera beneficios, ojo. Una empresa vale aquí y en China y en Suazilandia, que es un país que está abajo, abajo en el sur de África. O sea, en cualquier parte del mundo, una empresa vale lo que es capaz de generar. El método de descuento de flujo de caja es el método más utilizado y vais a ser válido para el 99% de las empresas. Evidentemente, una empresa de mera tenencia de acciones no se cuenta por flujo de caja. Una empresa de mera tenencia de activos, una empresa inmobiliaria que solamente tiene piso en alquiler, pues probablemente, o sea, tiene un valor diferencial en activos, y ya se utilizan otros métodos mixtos de valor contable actualizado, de valor contable o valor neto contable, que a veces coincide, que muy pocas veces, con el valor real de mercado, y hay métodos patrimoniales y otros métodos diferentes. Pero una empresa en general se mide siempre por lo que es capaz de generar de tesorería. ¿Cuánto genera? Y es coger estos flujos de cada año que hemos visto, dividirlo por uno partido la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Pues la tasa de descuento es, si yo esto lo voy a recibir dentro de 2 años, pues dentro yo me tenía que dar más dinero para que compense que yo esté 2 años. Bueno, esa tasa de descuento, que ya hay forma de calcularlo, básicamente es multiplicar por la tasa de descuento. En torno a un 10% no va a llegar mucho. Lo suyo es que esté cuantificado, buscaros a alguien que lo cuantifique. El enlace viene en algunos sitios de cómo calcularlo. Por elevado el número de años más el valor residual. ¿Y cuál es el valor residual? El valor residual, ¿ves? Ponemos las cantidades que hemos visto, la tasa de descuento hemos calculado que era un 13%, pues yo calculo eso y eso más el valor residual actualizado es lo que vale mi empresa. ¿Qué es? El valor residual es el último año. Yo digo, ¿cuántos años mido? Mido 5, no puedo medir 1000 años. Mido 5 años y el último partido por la tasa de descuento, lo que se llama matemática financiera, la renta bruta, tengo mi valor en la fecha de allí. Lo actualizo y tengo ya mi valor de empresa. Esto lo va a dar solo. Metiendo los datos de balance, aquí tenemos que el valor de la empresa, los flujos de caja son tanto, más el valor residual de la empresa, en lo que me queda al final, valorado al día de hoy, 25 millones. Y aquí con esto acabo. Con esto ya podemos decir y aportar que la empresa, oye, que este es mi plan de reestructuración, esas son las cantidades que yo voy a ser capaz de comprometer para el pago. Y si lo que queremos es vender la unidad empresarial, la UPA, que sepamos que vale 25 millones. Con eso hemos vendido empresa. Y es valor real de mercado. Valor real de mercado. Todo esto lo calcula solo y solo voy a tener que poner en la Excel que os mandaré la parte inicial del ejercicio, que es esta. Pim, 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 pim. Esta. Pues esta en esta es de medir los datos y os vale esa cantidad. ¿Vale? Ya tenéis una tablita que será la tabla de parámetros esta, en la que pondréis pues cuánto calculas que va a vender, cuánto voy a ser capaz de gastar, porque cada empresa, esta tabla de parámetros, porque cada empresa va a tener unas soluciones, porque cada empresa es distinta. Por eso la fórmula no es un medicamento del almacén, sino una fórmula magistral. Aquí voy a estar empleado, aquí viene este trozo de empresa, aquí voy a contratar más gente, aquí voy a gastar más en marketing. Esas medidas las metéis en la tablita de parámetros y va a calcular la viabilidad o va a calcular de lo que se trata de que sea capaz de hacerlo, y aunque no haya entendido muchas de las cosas que he explicado, entender el por qué, y que esos cálculos, pues más o menos a un acto de fe, nos creamos que esos cálculos están, porque ya hay mucha gente que estudia muchas matemáticas, con muchos más años que yo y con muchos años que el campo, y que ya esos son modelos totalmente fiables. Y que con esas modificaciones al menos entendamos que, oye, yo hago estos cambios, propongo estos cambios y yo creo que ya me va a afectar. Venga, si yo subo este gasto, bajo este gasto, hago esta inversión, a ver cómo me sale. Y lo vais a tener todo calculado. Pero eso es una reestructuración. Un plan de reestructuración operativa es cambiar la empresa, no negociar lo que debo. Para negociar lo que debo ya estaba antes la ley anterior, y para negociar lo que debo no hacemos nada. Yo no puedo negociar sin saber lo que voy a hacer. Por una parte, negociar lo que debo no da buenas soluciones. La historia de la ley concursal nos dice que no ha dado buenas soluciones. El modelo preconcursal de la ley anterior con los acuerdos de refinanciación no ha dado solución, y por eso nos hemos ido a un modelo de transformación empresarial. Pues ahora ya esto es una transformación, esto es una reestructuración que me va a dar unas cantidades que me van a habilitar a poder negociar, porque voy a saber con qué poder negociar. Por lo tanto, acabo y solo deciros que eso es una reestructuración
análisis de la empresa, entenderla, remangarse, mirar por dentro, ver qué cosas fallan. Entender, cuanto más conozcamos una empresa, más habituado al mundo de la empresa, más fácil nos es detectar. Pero el auditor de la empresa, el asesor fiscal, todos van a dar información de la empresa. Ver qué cosas se pueden mejorar, proponer esas mejoras, medidas correctoras, y con esto se proyecta. Y proyectar para ver si es viable, que no es viable, fuera. ¿Qué es viable? Vamos a proyectarle la tesorería. ¿Qué tesorería me da? Esta tesorería, pues esto es lo que puedo negociar, y a las malas, pues la empresa pues se cuantifica y vale. Y con eso haremos una reflexión operativa y debería funcionar. Veremos a ver qué es lo que pasa. Siento pasarme, siento dar la lata a esta hora, que son muy intempestivas para hablar de numeritos. Así es que gracias por aguantar la chapa, los que hayáis aguantado hasta el final, que no sé cuánto sois. Así que, muchas gracias. No sé si hay una pregunta de si podemos. no sabemos si a ver no cómo sabemos si el escape a la quedará, mejor. no sabemos si quedará alguien vivo. Yo cuando dejar de compartir. No, pero se ve ahí que haya por alguno de los compañeros que estén. Sí, aquí estoy compartiendo y si quitamos esto, igual nos vemos ahora. Ahora hay alguna Estamos ya. pregunta ahí. Aquí, ¿nos Aquí, preguntas? Una. Una. Vamos a ver una pregunta. Bueno, es que aquí hay un amigo. Ese es un amigo. Me Javi Pena, claro que sí. Javier. Gracias, Javier. Eres un Bueno, crack. pues entonces, nada, agradecerte la magnífica intervención. Nosotros como abogados tenemos que ir aprendiendo estas herramientas. Nos hemos dado cuenta que es muy necesario saber hasta dónde depurar los errores o optimizar, ¿no?, la rentabilidad de la empresa, incluso para venderla, que es lo que dice, es decir, cómo... Y de conceptos. Y de conceptos, claro. Estos conceptos los tenemos que ir manejando. Agradecer mucho esta intervención, que yo creo que ha sido muy ilustrativa para todos los que estamos aquí y los que te siguen por videoconferencia, y que bueno, que esperemos que estés aquí con nosotros más veces Pues yo para encantado. ilustrarnos. Encantado de eso, de ser un poco consciente que lo que estamos trabajando son con empresas, no con procedimientos, que por desgracia llevamos demasiado tiempo acostumbrándonos a que todo es un procedimiento y aquí lo que tiene que vivir o no vivir o sobrevivir o morir es una empresa. Entonces, cuanto más entendamos la empresa, más posibilidades tendremos de encontrar soluciones que hagan que sea viable y que al final vaya a funcionar como Dios manda y que no vayamos a la liquidación como casi siempre. Claro. Así que muchas gracias. Bueno, decir simplemente que mañana hay un curso también organizado por la sección de concursal y de mercantil, que es un curso para abogados sobre los aspectos esenciales financieros y contables de la empresa en situación normal y en situación de insolvencia. Con lo cual, bueno, pues los que quieran estar, pues aquí estaremos a las 4:30, y esto será durante 3 días. Es decir, lo tenemos señalado ese curso para el día 14, 21 y 22 por la tarde. Y nada más, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Muchas gracias.